Mi nombre es Aaron Vega, yo soy psicólogo de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el VIH-Sida. Estamos aquí en Salud 180, es una invitación para poder platicar de este tema. Les platico que de la fundación en la que yo vengo es la primera organización civil que se creó el 7 de julio de 1987, es decir, que es la fundación de mayor antigüedad de nuestro país. Tenemos 30 años trabajando en todo lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con VIH. Me gustaría presentarles mi fundación para que la puedan conocer. Estamos en el Facebook como Fundacida México y el día de mañana o el 1 de diciembre, mejor dicho, vamos a lanzar nuestra nueva página de internet que va a ser fundacida.mx. Me gustaría explicar lo que hacemos en la fundación. En la fundación lo que hacemos es atender a todas las personas que han sido trastocadas con el VIH y así a sus familiares o demás personas. Contamos con un servicio médico especializado en VIH e infecciones de transmisión sexual. Contamos con un servicio odontológico, el cual surge en la fundación debido a que en los años 80 había una discriminación a los pacientes seropositivos o personas viviendo con VIH y entonces la fundación crea este servicio odontológico. También contamos con un servicio de nutrición debido a que es muy importante los hábitos alimenticios y todo lo que se refiere a nuestra alimentación porque algunos alimentos ayudan a los retrovirales y algunos tienen efectos como adversos con los retrovirales. Entonces damos el servicio de nutrición, damos el servicio médico y el servicio odontológico. Y por un lado más humano tenemos las terapias psicológicas, tenemos terapias individuales para poder atender cualquier tema, también atendemos parejas, ya sea serodiscordantes o parejas en general, y también tenemos grupos de autoapoyo, tenemos un grupo reflexivo que es para hombres que tienen sexo con otros hombres o la terminología nos dice HSH, en donde pues trabajamos temas de prevención, de salud y de todo lo que se refiere a la sexualidad humana. Y tenemos dos grupos principalmente para personas viviendo con VIH-Sida, donde trabajamos los duelos, la aceptación, la negación y provocamos que generen todos los recursos posibles para poder cambiar su situación, ¿no? A 30 años del VIH-Sida en México, puedo decir que este ha tomado un rumbo diferente. Hemos podido tener una cobertura oficial de medicamentos. Puedo decir que tenemos ya ahora medicamentos con menos toxicidad que en los años 80, lo cual ha sido muy beneficioso para nuestros beneficiarios en la fundación o público que tiene acceso a un sistema de salud. También puedo decir que existe ahora una detección más oportuna, existen las pruebas rápidas, que es con una sola gota de sangre en alguna plaquita, pues en unos 5 minutos tenemos el resultado, ¿no? Antes, en los años 80, pues teníamos que hacer pues, un tubito de sangre, llevarlo al laboratorio, que hicieran sus procedimientos químicos y después el resultado. Ahora es como de inmediato. Esto es muy importante porque nos hace ver que ahora el VIH tiene una visión más esperanzadora respecto al tratamiento y la detección oportuna. Sin embargo, me voy a atrever a decir que seguimos con los mismos pensamientos e ideologías de los años 80. Seguimos considerando que VIH es sinónimo de muerte. En la actualidad ya no lo es, pero pensamos todavía en ese sentido. También pensamos que el VIH pues es como algo que es factor de ser discriminatorio y sigue el estigma al 100%. En mi trabajo clínico con mis pacientes yo lo que veo son los mismos miedos, las mismas angustias, las mismas ansiedades, los mismos ideologías que no nos ayudan a poder hacer la prevención. Siempre yo he hecho una analogía del VIH, que es una enfermedad controlable y tratable, como otras, como el cáncer, que también es una enfermedad controlable, tratable y es cronológica igual que el VIH. Pero acá es diferente. Si yo dijera soy seropositivo o tengo VIH, pues no provoco no sé, campañas de televisivas para recaudar fondos, no provoco un abrazo, sino provoco todo lo contrario, ¿no? Como diferentes mecanismos de que me van a alejar de los derechos.
Y bueno, una persona con cáncer, que está bien que exista, pues lo que provoca es un abrazo y una cuestión de cohesión, de apoyo, de una fraternidad, lo cual está bien, pero también deberían existir en todos los demás otros aspectos médicos, como el VIH. El VIH en la fundación lo consideramos como una característica de salud de la persona y que no debe ser la característica de toda la persona, ¿no? Sigue siendo papá, sigue siendo mamá, sigue siendo trabajador, sigue siendo profesionista, sigue siendo ciudadano. Y es solo una característica de las muchas características que tiene la persona. Entonces, desde mi punto de vista personal y clínico, el VIH hay que trabajarlo como un padecimiento médico, una infección, que afortunadamente existen los tratamientos, existe una gran expectativa de vida. SENSIDA, que es el organismo gubernamental principal en nuestro país, nos habla en las estadísticas que tienen una expectativa de vida similar a la de todos, ¿no? Entonces, hablar de VIH ahora creo que es hablar de detección oportuna, de tratamientos retrovirales menos tóxicos, más eficientes, de una sola toma, pero hablamos también de que seguimos en los años 80 con la discriminación, con los estigmas, y eso no nos ayuda, ¿no? Hablar de VIH es muy importante ahora mencionar que es prioritario la detección. Cuando una persona se detecta con medio de alguna prueba rápida, pues tenemos ya el diagnóstico de la seropositividad. Posteriormente lo que continuamos es con el tratamiento en el cual va a hacer que esa persona que vive con VIH pues tenga carga viral indetectable, y eso nos va a ayudar a la prevención. Es muy importante este concepto de carga viral indetectable. Carga viral indetectable quiere decir que el VIH en el organismo es muy poco que es indetectable. Es muy pocas las réplicas en el cuerpo y entonces no se pueden, no es tan fácil la transmisión porque tiene la gente una carga viral casi nula. Existe en el cuerpo, pero gracias a ser casi nula, nos ayuda a que la transmisión del virus sea más complicada. Entonces, lo que hacen las ONU-SIDA y los diferentes organismos internacionales y nacionales es apostar por una detección oportuna, un tratamiento adecuado y carga viral indetectable para que entonces la pandemia tenga otra vista. ONU-SIDA plantea que en el 2030 el VIH desaparezca y se controle la epidemia, y parte de esta estrategia es que todas las personas con VIH estén detectadas, tengan un tratamiento y tengan carga viral indetectable, y entonces ya estamos hablando de que la pandemia entonces ya está controlada. Ok, bueno, vamos con unas preguntas. Nos está preguntando cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA, ¿no? Que creo que es como una de las principales preguntas. Hay que mencionar que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que lo que quiere decir, vamos a hacer algo como muy sencillo para poderlo entender, son como un virus que entra en el cuerpo y busca las células que nos defienden, lo que llamamos la CD4. Entra en estas células y se mete dentro de ellas y después las destruye, y provoca después, con muchas replicaciones de este virus, que nos quedemos sin ninguna célula de defensa porque las está destruyendo. Lo que estaba mencionando, ese es el virus del VIH. El virus ingresa en el cuerpo, entra en estas células que son para defendernos y las va destruyendo, hasta que llegamos en una etapa final a lo que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, ¿no? Entonces, el SIDA es el síndrome en donde ya no tenemos las células para podernos defender y cualquier enfermedad oportunista pues nos ataca, ¿no? Entonces, esa es la diferencia contra el SIDA, es la etapa final en la cual ya afortunadamente vemos menos casos, es menos probable que lleguemos, por lo que mencionaba que los medicamentos retrovirales hacen que este virus que está dentro del organismo no pueda replicarse tan fácil y no destruya tan fácil las células de que nos defienden, la CD4, y entonces pueden tener las personas viviendo con VIH-Sida una muy buena calidad de vida, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Etapa final sería el SIDA y el VIH pues es el virus dentro de nuestro organismo. Okay. ¿Existen síntomas como tal del VIH? No. El VIH, y ese es un punto del tema, el VIH
puede estar dentro de tu organismo sin que tú sepas nada, llevar una vida normal, o sea, no hay una sintomatología. Entra el virus en la célula y ahí se mete y se va replicando. Y se hace presente muchas veces, hasta tal vez en una etapa de SIDA, si hablamos de sintomatologías, de qué está pasando, por qué me estoy enfermando tanto, pero pues hablamos de esta etapa final. Ese es el problema, como no hay una sintomatología que nos demuestre, ay, me salió algo, tengo algún padecimiento y entonces es indicio es lo que nos provoca que la gente no se haga las detecciones a tiempo o se haga una prueba rápida de VIH. Ahora, ¿qué pasa después de que alguien es diagnosticado, ¿no? O sea, el proceso también emocional, me imagino que hay un duelo, entonces realmente eso, psicológicamente, ¿cómo se maneja? Ya, una vez que existe un diagnóstico que nos informa que la persona es portadora del VIH, lo inmediato es poder trabajar, ¿no? Psicológicamente con la persona es hacerle una revisión de estas ideologías, de estos pensamientos, de cómo vive el VIH y hacerle entender que no es un sinónimo de muerte, solamente es un aspecto de salud que tendrá la persona que acceder a un sistema de salud, acceder a unos medicamentos y tendrá una mejor calidad de vida, ¿no? O puede tener una buena calidad de vida. Pero es un proceso que se habla como muy sencillo, ¿no? De hecho, la literatura nos dice que las personas viviendo con VIH-Sida tienen una muy buena calidad de vida porque están en una constante revisión médica. La mayoría de nosotros no vamos al médico al mes, no estamos atentos a lo que comemos, hacemos ejercicios y nos cuidamos. Entonces, mantienen una muy buena calidad de vida, pero es todo un proceso de aceptación, es un proceso de duelo, hay procesos de enojo, y es un proceso personal. No hay como una receta de cómo atender a un paciente, ¿no? Sino de cómo lo vive, qué recursos tiene y qué recursos tenemos que crearle en la persona. Lo primero que yo diría, si hay un diagnóstico positivo, es acudir a un sistema de salud, puede ser SENSIDA, que es la Clínica Condesa, que sería la clínica especializada en VIH-Sida aquí en el gobierno, en donde tendrían que acudir a que se hagan estudios, diferentes exámenes médicos y se les pueda brindar ese tratamiento para que su calidad de vida siga siendo igual que todos. Nos preguntan dónde se pueden hacer estudios para detectar VIH bajo costo o gratuitos. En la Clínica Condesa, que es la clínica especializada VIH-Sida aquí en México, está aquí en la Ciudad de México, en lo que es la Condesa, y hay una Clínica Condesa Campus Iztapalapa, entonces ya ahorita ya tenemos dos. También en los estados existen los Capacits, que son las unidades, digamos, gubernamentales que trabajan ese tema de VIH-Sida, y ahí son las pruebas gratuitas. También existen otras organizaciones de la sociedad civil en las cuales se pueden hacer pruebas gratuitas, algunas con donativo, otras gratuitas, y bueno, tienen también laboratorios privados donde se puedan hacer la prueba. La cuestión es el trato, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de mi fundación, cómo se hace una prueba. Llega la persona, platicamos con la persona, tenemos una conversación, una consejería de qué es el VIH, las prácticas, todo lo que la persona tenga dudas, se hace la prueba y el resultado se da acompañado, ¿no? No se da el resultado ten tu resultado y tú tramítalo tú solo y a ver cómo te las arreglas. Sino acá el resultado lo trabajamos independientemente sea negativo o positivo. La Clínica Condesa también se maneja así, muchas otras organizaciones amigas también igual. Los laboratorios no, esa sería como mi recomendación profesional. Si vas a un laboratorio te van a dar la prueba, te van a hacer la prueba, pero el resultado en un sobre cerrado y pues suerte, ¿no? Entonces tienes que de preferencia acudir a la persona que hizo una pregunta, a la Clínica Condesa o a alguna organización civil, que afortunadamente en este país todavía hay muchas. Okay. Bueno, también nos preguntan qué avances se conocen hoy en día en cuanto a los tratamientos de VIH. Ha habido muchos avances, hablamos de medicamentos, vamos a retomarnos a los años 80, donde los medicamentos pues había que tomarse varias pastillas en el día y que había una toxicidad que dañaban al cuerpo, ¿no? Como tal, entonces había muchos efectos secundarios. Estos han reducido de manera drástica con todos los avances médicos, ahora existen diferentes esquemas de tratamiento y les mencionaba, los tratamientos retrovirales hacen que la persona tenga
una calidad de vida igual que todos nosotros, y es más difícil ver esa imagen de los años 80 de la persona enferma, decaída, fatalista, ¿no? Afortunadamente hemos avanzado mucho. El tema, que siempre es un tema, la vacuna, ¿no?, que deseamos que aparezca, pues sigue siendo complicada debido a que el virus muta. El virus no es el mismo y hay muchas cepas de virus. Entonces encontramos un virus que al entrar al organismo, puede ir cambiando y puede ir mutando si, por ejemplo, no hay una adherencia terapéutica a los tratamientos. Nos siguen preguntando emocionalmente cómo se lleva eso, ¿no? O sea, realmente después del diagnóstico, pues que sigue, ¿no? O sea, imagino que hay una terapia psicológica, pero el apoyo de la familia, ¿no?, de la gente cercana a ti, entonces... Es muy importante las redes de apoyo, por eso la Fundación crea desde hace más de 30 años estos grupos terapéuticos, en donde personas que son pares, es decir, que tienen una similitud en su salud, o que son personas viviendo con VIH, se ayudan mutuamente para poder ir entendiendo cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Se habla a veces de una pérdida de salud ante el diagnóstico, ¿no? Porque tenemos ese pensamiento, esa ideología de el VIH me quitó mi salud, ¿no? En realidad no, simplemente es mantener tu buen estado de salud que se tiene, ¿no? Es un proceso muy personal de si se lo comparten o no a la familia, cuáles son las consecuencias, cuáles serían los apoyos. Es un proceso personal que hay que ir trabajando con la aceptación, con el conocimiento del VIH. Cabe mencionar, y creo que haría un paréntesis aquí, las personas viviendo con VIH-Sida han sido los actores principales en nuestro país para la existencia de esta cobertura universal de medicamentos, estas clínicas gubernamentales que nos permiten tener como una cobertura del tratamiento, este presupuesto en los retrovirales. Hablamos que muchas veces estas personas, pues, tras un proceso, llegan a ser actores sociales de cambio, y eso es muy padre. Nos preguntan de la prueba, que cuál es mejor, si la ELISA o la Westbolt. La ELISA es una prueba de laboratorio en la cual es más completa, y la Western Blot es una prueba confirmatoria de la ELISA. Estas pruebas son de laboratorio. En la actualidad, hablando de mi experiencia profesional, ahora se ocupan más las pruebas rápidas, porque la prueba de ELISA pues implica que se tome un tubito de sangre, se lleva al laboratorio, se centrifugue y existan diferentes procedimientos químicos. Es más laboriosa, por decirlo de una manera, y las pruebas rápidas pues es en el momento, es como una prueba de embarazo para que puedan entender la similitud. Acá es una prueba donde entra una gotita, ciertos químicos se avientan a la prueba y en 5 minutos ya tienes el resultado. La prueba de ELISA es un proceso más elaborado, entonces no es en 5 minutos, pero ambas son confiables. Igual, o sea, la efectividad es la misma. Y nos ha ayudado mucho en la detección, porque el punto clave para poder cambiar el desarrollo de la epidemia es la detección oportuna. Entonces las pruebas rápidas se crearon para poder detectar oportunamente a las personas, exigir o debe de tener un tratamiento retroviral gratuito en el cual pues podamos entonces tener como les comento, una salud integral, ¿no? Como todos. Muchas mujeres también se preguntan si es posible ser mamás y no transmitirle el virus al bebé. Si es posible, tienen que acudir o sea, hay casos de éxito, es real, esto puede suceder, pero tienen que acudir a un tratamiento médico adecuado. Tienen que acudir con un médico especialista en VIH que les explique los procesos a seguir, los estudios, los medicamentos, cómo deben de tomarlos, para que entonces no existe esa transmisión, ¿no? Como tal. Recordemos que el VIH tiene 3 maneras de transmitirse: por medio de una relación sexual donde hay un intercambio de fluidos, sea anal, sea vaginal, y donde exista semen, sangre, líquido preeyaculatorio, o bien de madre a hijo dentro de la gestación, en el parto o en la leche materna. Entonces es muy importante toda esta información, y es por eso que sí es posible que una mujer no transmita el virus a su hijo en gestación, pero debe tomar retrovirales
y debe acudir con un especialista para que le explique cuál es el esquema de tratamiento que es más efectivo y que está disponible para ella. Bueno, también nos preguntan que cuando hacen la prueba Westphal, que si ya es un hecho que tienen VIH, o sea, es lo que ya decíamos, es otra prueba diferente. Sí, la Westerblot es una prueba que en la historia del VIH se utilizó por ser como más compleja, pero confirmatoria. Pero les reitero, las pruebas rápidas que actualmente casi todos los sistemas de salud aplican son confiables, se ha avanzado en ese sentido. La prueba Westerblot yo la veo que se sigue ejecutando, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias la hacen, también ahí la hacen en LISA, pero las pruebas rápidas nos han permitido poder ser más eficientes, ¿no? O sea, es una prueba dentro de la historia del VIH, sigue vigente, pero las pruebas rápidas ahora es lo actual. ¿Cómo funcionan los retrovirales? Los retrovirales lo que provocan en el virus es que éste no tenga las posibilidades de poderse replicar. No quiero explicar procesos químicos que si no no nos vamos a entender, pero vamos a pensar que el virus es esta bolita y el retroviral es una cosita que lo encapsula y entonces no permite que éste ingrese a ninguna célula, ¿no? Entonces nos permite a que el virus no se pueda replicar, ¿no? No existan más número de copias en el organismo. Es un tratamiento muy importante, es un tratamiento que nos ayuda a poder hacer que la persona, les reitero, tenga una misma calidad de vida y que entonces lo tengamos en carga viral detectable y entonces ninguna enfermedad oportunista o algún otro padecimiento médico nos pudiera pasar. Y nos preguntan si las personas que son portadoras de VIH tienen algún rasgo físico, que me imagino que va de la mano de la pregunta de los síntomas, entonces... No, esta pregunta es como estas preguntas que nos llegan después de más de 30 años, en el 83, si no me equivoco, fue el primer caso detectado de VIH-Sida aquí en México. Entonces, esa pregunta sería, pues, de alguna manera prejuiciosa, estigmatiza, porque entonces sería hablar como que de cierta raza tiene más propensión al VIH que no. Hablemos que nos pasó en todos estos 30 años en la fundación, hablábamos a veces de grupos vulnerables, ¿no? Personas gays, personas del trabajo sexual, personas que por alguna otra circunstancia, los catalogábamos como grupos vulnerables. En la actualidad hablamos que todos somos vulnerables, todas somos vulnerables. La vulnerabilidad no ve razas, no ve apariencia física o algún otro elemento, entonces todos somos vulnerables ante el VIH. No dicen que se puede comparar con una quimioterapia, ¿no? O sea, el tratamiento de retrovirales. Es un tratamiento crónico, si hablamos como del cáncer, es un tratamiento igual que debe llevar una serie de pasos, es una enfermedad, como le decía, controlable y tratable. Si hablamos en esta cuestión de las quimios, bueno, podríamos mencionar que sí existen efectos secundarios de los retrovirales, no es como la pastilla que puedo acceder sin receta en la farmacia, sí debe haber una prescripción, están controlados como tal, porque tienen efectos secundarios, a veces hay náuseas, dolor estomacal, a veces provocan pesadillas, entonces es un proceso muy complejo. Los retrovirales, ahora el tema es que las personas que tienen acceso a los tratamientos tengan adherencia a los tratamientos. Uno podría pensar, si yo soy una persona viviendo con VIH y tengo tratamientos, pues los voy a tomar. Pero a veces hay procesos subjetivos que provocan que no haya una adherencia a los tratamientos, ¿no? Porque tener pesadillas diarios, tener náuseas o tener un malestar, pues no es tan fácil tramitarlo, ¿no? Pero bueno, hay guías en Ensensida y talleres de adherencia terapéutica que ayudamos a las personas a poder tener esos recursos y que no se tiene que sufrir o padecer la toma del medicamento. Okay. También nos preguntan que cuando la pareja está contagiada, ¿qué sucede, no?
O sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Es probable o no que tu pareja te contagie? Bueno, aquí hablamos entonces, suponiendo que una persona es seropositiva y una persona es negativa, es decir, una persona tiene VIH y la otra persona no, hablamos de que es una pareja serodiscordante, como nos lo dice la literatura. Pueden acceder a diferentes métodos, el condón sigue siendo el método menos costoso y eficaz. Pueden acceder a lo que se llama ahora el PrEP, la profilaxis preexposición, en donde la persona que no tiene VIH, al acceder a medicamentos retrovirales, Truvada es casi siempre el medicamento que se utiliza, pues está protegido, digamos, si tuviera algún contacto con el VIH de su pareja, ¿no? En un intercambio, en alguna relación sexual. Sin embargo, este medicamento pues debe ser tomado diario, ¿no? Y también tiene efectos secundarios porque sigue siendo un medicamento retroviral. Personalmente, lo que yo recomiendo es el uso del condón, es menos costoso, es más fácil, ¿no? El PrEP funciona. En México están apenas diseñando los protocolos para ver esta cuestión de estrategia de prevención, pero pues estamos todavía en este proceso, ¿no? Entonces, ¿no es una medida de prevención para cualquier persona el PrEP? No. ¿Realmente para alguien que esté en riesgo? Como te decía, apenas actualmente están los protocolos mexicanos de cómo vamos a poder, el gobierno, junto con la sociedad civil, poder trabajar este tema del PrEP, ¿no? No es como la pastilla anticonceptiva, ¿no? Del embarazo, que me la tomo antes del embarazo para que entonces no suceda el embarazo como tal, porque así es mi decisión. El PrEP es algo similar, es un medicamento que ingresa en la persona que tiene un estado negativo o no tiene VIH, y entonces me permite mantenerme así en caso de que tuviera el contacto con el virus. Pero reitero, el condón sigue siendo lo más eficaz, es accesible para todos, no hay un proceso de tienes derecho o no, y es todo un tema el PrEP en la actualidad. Okay. También nos preguntan si ya cuando existe el síndrome, ¿los retrovirales también sirven? Sí, en la actualidad hablamos de que una persona puede llegar al síndrome y después recuperar su estado de salud. Eso es algo nuevo, ¿no? Estamos muchas veces en la imagen de los años 80 de SIDA era factor de muerte y entonces al año se menciona que pues las personas fallecían. En la actualidad no, una persona puede llegar a un síndrome y luego hay casos de éxitos que por medio de los retrovirales, la alimentación, el apoyo familiar, todo este proceso subjetivo, emocional, logran recuperar su estado de salud, ¿no? Y vuelven a tener, se deja el síndrome y lo supera, ¿no? Perfecto. Algo que tú quieres transmitirle a la gente de realmente invitarlos a que se hagan la prueba, porque todavía yo creo que es el miedo, ¿no? De muchísima gente a que salga positivo, entonces... Es un tema de romper muchos imaginarios sociales, ¿no? Actualmente tener VIH tienes derecho a la salud, tienes derecho a una pareja, tienes derecho a tener una familia, o sea, puedes hacer todo igual. A veces creemos en esta imagen de VIH, ya no tengo derecho a la salud, ya no tengo vida, ya no tengo familia, no tengo derecho a una pareja, y son estigmas sociales que no nos ayudan a que las personas se hagan responsables de su salud, ¿no? Aquí hablamos de una cuestión que es la responsabilidad. Si yo quiero tener un buen estado de salud, pues debo de comer bien, debo de hacerme chequeos médicos, la prueba de VIH es una de las muchas pruebas que uno se tiene que hacer. Entonces es una cuestión de educación para nosotros. Sí es diferente. Si yo me hago una prueba de colesterol y les comparto a todos mis compañeros de trabajo, me hice una prueba de colesterol porque estoy con sobrepeso, pues no va a haber discriminación, no va a haber señalamientos, ¿no? Pero me estoy haciendo responsable. Si yo me hiciera una prueba de VIH y se los compartiera a todos mis compañeros de trabajo, pues dirían, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estilo de vida llevas? Y empezarían una serie de cosas que a veces me podrían inhibir a hacerlo. Lo más importante es que tienes que ser responsable de tu vida, ¿no? Y dejar atrás esos prejuicios, esos miedos, esos estigmas sociales, porque no nos ayudan a que
tu estado de salud sigue siendo bueno, igual que todos, y sobre todo que tengamos, ¿no? Una buena salud siempre. Perfecto. Nos preguntan acerca de los contactos, vamos a ponerlos ahí, sí. Pero a lo mejor si quieres dar algún teléfono. Sí, mira, nosotros estamos en el Facebook, que es Fundacida México. Nosotros tenemos un teléfono 55 15 79 13, en donde si nos llaman, pues existen médicos, psicólogos, cualquiera miembro de la fundación y podemos aclarar esas dudas, ¿no? También es muy común que tal vez ahorita no me surge ninguna duda, pero después me surge una duda, pues en nuestra página de Facebook, por inbox, para hacer esto confidencial y que la persona esté más abierta a decir los miedos, dudas, pues ahí los podemos responder, ¿no? No contestamos de inmediato, pero contestamos en el día o al día siguiente y ya tienen la respuesta. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aaron.